bonito que tenemos en la anatomía. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes en miembro superior o miembro inferior vieron la inervación que tenía en sus estructuras, solamente tenía inervación somática, motor ahí, sensitiva. Ustedes han visto eso, motor y sensitiva. Aquí va a haber, el cuello tiene dos tipos de inervación. A través de la somática, que es motor y sensitiva, pero es visceral o vegetativa. ¿Quién me dice qué cosa es una inervación vegetativa? ¿Por qué en el cuello hay inervación vegetativa? A ver, ¿saben por qué? Porque en el cuello la inervación vegetativa es la inervación que va a dar a las glándulas. ¿Hay glándulas en el cuello o no? Sí, tenemos las salivales, el submaxilar, sublingual y tenemos también la tiroides, las parafoliculares. ¿Qué más? La vegetativa también va a dar inervación, vean ustedes, a las vísceras. ¿Hay vísceras en el cuello? Sí. Vamos a tener un inicio del tracto respiratorio y inicio del tracto digestivo a través de la laringe, tráquea, faringe, esófago. Entonces va a haber inervación vegetativa. ¿Qué más hace la inervación vegetativa? Va a dar inervación a los grandes vasos. ¿A qué me refiero? En este caso a la subclavia y a los grandes vasos como es la carótida y los colaterales, para producir dos cosas: vasoconstricción y vasodilatación. Miren qué mortalidad. ¿Qué más hace la inervación vegetativa? Va a dar inervación a toda aquella estructura donde hay musculatura lisa. ¿Dónde hay musculatura? Ahí está la inervación vegetativa. Esta inervación vegetativa va a ser de dos tipos. ¿Cuáles dos tipos? Simpática y parasimpática. Así es. La simpática va a estar a nivel de los ganglios cervicales. Ahora les voy a enseñar lo que es el sistema cervical. Y parasimpática va a estar a nivel de lo que es los nervios craneales. Aquí interesante, ¿ven? Ahora en cuello les voy a enseñar nervios craneales. ¿Por qué le llaman nervios craneales? Porque tienen origen en el tronco encefálico, vienen del cerebro. Aquí vamos a ver ya los nervios craneales, el 12. ¿Cuál es el 12? Hipogloso, el que inerva la mayoría de músculos de la lengua. Vamos a ver el 10, ahí está el vago, o neumogástrico, cuello. Ven, otro tipo de inervación va a dar. Vamos a ver incluso al lingual, del quinto 3, el mandibular. Vamos a ver. Entonces miren ustedes qué interesante va a ser esto. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos en el cuello? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Las arterias del cuello, ¿ascienden o descienden? Ascienden. ¿Ah? Ascienden, o sea, el fluido sanguíneo asciende a la base del cerebro. Las venas del cuello, ¿ascienden o descienden? Descienden. Descienden, ¿no es cierto? Vienen entonces de los senos venosos. Uno de la dura madre, otro de los confluentes venosos. Esa es la idea de qué es lo que llega. Entonces vamos a tener eso. ¿Qué más vamos a tener en el cuello? Ya les dije, las vísceras. Reconocer cuál es la faringe, cuál es la laringe. En la laringe vamos a tener cosas importantes. Las cuerdas vocales, por las cuales yo puedo hablarles a ustedes. ¿Y qué más? Voy a tener, es el órgano de qué? ¿De qué? De la respiración. Sí, así es. Voy a tener el inicio del tracto digestivo también. Ahora vamos a enseñarles, cuando vean, dos glándulas importantes de producción de saliva, que es necesaria para que yo pueda ingerir los alimentos: la submaxilar y la sublingual. Eso tiene inervación vegetativa. ¿Ven? Cuando su profesor, ¿usted llevaron con quién llevaron? Acá, con otra chata, ¿no? Les enseñó músculos de la pierna, músculos del lomo de la pierna. Y la inervación era de tipo motor o sensitiva. La sensitiva se va a la piel, la motor a los músculos. Aquí no es así. Aquí va a haber glándulas y tenemos que ver las que son importantes. ¿Cuáles son los límites? Pongan límites del cuello superiores. Límites del cuello. El cuello tiene límites superiores, son los siguientes, miren. Borde inferior de la mandíbula. El límite superior. Gonium. ¿Qué es el gonium? ¿Qué es el gonium? El ángulo mandíbula. El ángulo.
donde la rama horizontal y la ascendente se unen, gonio. ¿Qué más? Mastoides. Ahora sí, una palabra que vamos a utilizar siempre, mastoides. Luego la línea nucal superior, atrás. La línea nucal superior, para luego regresar por el mismo sistema. Esos son los límites superiores. ¿Y los inferiores cuáles son? Empiezo aquí. ¿Qué tengo aquí? Tengo el manubrio del esternón. Luego el borde superior de las clavículas. Luego, ¿qué cosa tengo? El acromion. Y regreso por detrás a nivel de la vértebra cervical, la más prominente, la C7. Así es, a la C7. Y luego regreso, igualmente con los puntos, pero del otro lado. Entonces es muy importante que cosas que tenemos que ver. Pero el cuello está sujeto a un tipo de vértebras importantes, como toda la columna. Vamos a ver las vértebras que tiene la columna vertebral. Empezamos con la, vean ustedes, vamos a empezar con una típica cervical. Miren muchachos, esta es una típica cervical. La idea que quiero que lleven es que tienen que las partes que tiene una vértebra, que van a ser diferentes en otras. Miren, el cuerpo vertebral está donde es la cara anterior, adelante, y las apófisis espinosas están atrás. Así es. Vamos a ver, el cuerpo vertebral de una cervical típica, ¿de qué características tiene? Es rectangular, donde predomina el transverso sobre el anteroposterior. Otra estructura. El agujero, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Ese es el agujero vertebral. Así es ¿de qué forma tiene? Es triangular, ¿no es cierto? Es triangular, que tiene unas características importantes. Segundo, vamos a poseer estos agujeritos, miren, son los agujeros transversarios. Por ahí asciende, ¿qué cosa? Así es. Por este agujero, que solo es típico de las cervicales, asciende la arteria vertebral, que es la primera rama ascendente de la subclavia. Esta vertebral asciende, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. Va a ascender al nivel de la sexta, o sea, se salta la séptima. Por lo tanto, vamos a poder observar en un pequeño momento cómo asciende la vertebral e ingresa ¿a dónde? A la sexta cervical. Para luego ascender por este agujero y termina ¿dónde, muchachos? Termina bordeando la cara o el arco posterior del atlas. Así es. Termina bordeando el arco posterior del atlas. Así es. Miren, lo bordea para luego ascender ¿a dónde? Por el agujero magno, a la base de mi cerebro, para irrigar, contribuir a formar el polígono basal del cerebro. Este contribuye con las cerebrales posteriores. Forma, vean ustedes, eso ya es neuro, pero me interesa que sepan cómo se relaciona con el arco posterior. Muy bien, vean ustedes, hoy día les pregunté también. Segundo, esto se llama pedículo. Los pedículos vienen a ser un puente que existe y que hay entre el cuerpo vertebral y la apófisis transversa o masas laterales. Este es el pedículo, puente que existe entre el cuerpo de la vértebra con las masas laterales, entre paréntesis, las apófisis transversas. Hoy día les pregunté, la unión de estos pedículos con las vértebras inmediatas superior o inferior va a formar un agujero. La respuesta era el agujero de conjunción. Entonces, la unión de dos pedículos forman un agujero de conjunción por donde salen las raíces de la médula espinal. ¿Me entendieron? Las raíces de la médula espinal. Entonces tenemos esta característica importante. Segundo,
Esto que estoy agarrando acá se denomina lámina. ¿Ven? ¿Qué cosa es una lámina? Porque todas las vértebras tienen lámina. Une las masas laterales con la apófisis espinosa. En el caso de una vértebra cervical típica es rectangular o cuadrada. Es rectangular. Aquí. ¿Cuál es la importancia de estas láminas? Que la unión de láminas va a estar realizada por un ligamento flava o amarillo. Une las láminas de las vértebras. ¿Entienden? El ligamento amarillo. Otra cosa interesante. Entonces, una vértebra tiene pedículos, tiene ¿qué cosa? Láminas, y va a tener la apófisis espinosa, que en el caso de las cervicales es casi horizontal, pero se dividen en dos. ¿Eso cómo se llama, muchachos? Bífida, que se divide en dos. Es una de las características que tiene estas vértebras. ¿Qué vértebra? Típica, porque yo no hablo todavía de las que son atípicas, que es el axis o es el atlas que acabo de tocarlo. Esta es típica. Entonces vean ustedes características importantes. ¿Ya? Entonces, segundo, las carillas articulares. Las carillas articulares, muchachos, las carillas articulares de lo que es la vértebra típica, o sea, estoy hablando de la columna cervical, ¿son de qué características son? ¿Son oblicuas, son horizontales o son verticales? En este caso van a ser, vean ustedes, oblicuas, casi tirados para atrás. Estas vértebras, y eso me indica qué cosa, que aquí lamentablemente para nosotros hay un mecanismo por el cual si yo tengo un accidente me va a producir la luxación de las vértebras de la columna cervical. ¿Qué accidente puede ser? ¿En qué accidente yo voy a hacer esto? ¿Choque? Yo agarro, estoy manejando, freno bruscamente, choco, mi cabeza, si esté con el cinturón, se va a ir al vidrio de la... Claro. Lo rompo y regreso, mira. Bueno, ese movimiento, muchachos, me va a producir el desplazamiento de estas vértebras. Y eso se llama espondilolistesis. Vean ustedes. Por eso cuando ustedes ven, hay un accidente, ven cómo lo sacan. ¿Qué cosa protegen los paramédicos, los bomberos? El cuello. ¿Por qué? Porque si yo agarro y no protejo el cuello, me voy a seccionar la médula. Y eso va a producir ¿qué cosa? Quizás la muerte inmediata no, sino una cuadriplegia. Así es. Entonces, es una de las características. El mecanismo de luxación de las vértebras cervicales es un movimiento de atrás hacia adelante. ¿Ven? Segundo, entonces, ¿por qué el agujero vertebral de las cervicales es más amplio que un agujero de las lumbares? Miren ustedes, más pequeño. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque por aquí, por todos los agujeros van a ascender las fibras o los nervios que vienen. En el caso de las cervicales van a ascender las lumbares, las sacras, las torácicas y las cervicales. Entonces tiene que haber un agujero mucho más amplio. Por eso también, entonces me pongo a pensar, si yo me fracturo las vértebras cervicales, cual sea, ¿qué va a producir mi organismo? No voy a poder ¿qué mover? Mis manos y mis piernas. En cambio, si yo me fracturo las lumbares, solamente mis piernas están afectadas, pero yo voy a poder mover las manos. ¿Por qué? Porque en las cervicales ascienden las 4 tipos de fibras: sacras, lumbares, torácicas y cervicales. Aquí las tenemos. Por eso, conforme asciendo, el agujero es más amplio. Conforme desciendo, el agujero se hace más pequeño. Ah, doctor, entonces usted me dice que aquí, ¿qué vértebra es esta? Esta es la sacra. Por aquí transitan solamente las sacra lumbares. No necesita mucho espacio. Entonces, es una de las características que vamos a tener. Vean muchachos, esa es una de las características. Esta vértebra cervical típica, muchachos, tiene entonces articulaciones como todas las partes de mi organismo, la unión de huesos entre sí. ¿Es cierto? Las articulaciones que voy a llamar ¿cómo se llaman estas?
¿Cómo se llaman estas? Carillas articulares. Intertransversas, son sinoviales, planas, artrodias. Sinoviales, planas o artrodias. Pero también voy a tener articulación ¿de qué? De mis cuerpos vertebrales con el cuerpo inmediato superior e inferior. Pero estos cuerpos no se unen así directamente, sino que va a haber un pequeño cartílago que va a tener como un colchón. ¿Es cierto? Y ese es el cartílago muchas veces que se aplasta y produce hernias y que hay que operar. Lógicamente la operación de una columna cervical es más peligrosa muchas veces que de las lumbares. Tipo de articulación intervertebral, ¿qué le va a hacer? Es cartílago, cartilaginosa, del género. ¿El género? Fibrosa. ¿Qué me dice? Sí. Va acá. 2. ¿Cuántas superficies articulares tiene una vértebra típica? Las superficies articulares que tiene van a contar conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, en las semilunas, miren, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, 11, vean ustedes, 11 en promedio tiene, vean ustedes, 11 entonces en promedio tiene. Feli, un servicio que estás acá, tráeme la columna solita que me sacaste ayer, por favor. Miren ustedes, qué interesante es esto. Otra cosa, si yo hoy día les pedí 3 diferencias entre qué. Torácicas y lumbares. Ya vamos a ver de una vez. Pero la característica que es de una vértebra cervical es que tiene este agujero. ¿De conjunción? No, el agujero transversal, por donde ingresa la arteria vertebral. Ninguna otra vértebra tiene estos agujeros. ¿Me entienden ustedes eso? Muy bien, ahora quiero enseñarles. Vean ustedes, vamos a ver una vértebra típica. Esta es la famosa, ¿cuál es este? El atlas. Vean ustedes, el atlas es una vértebra que ha perdido con la evolución su cuerpo vertebral. Ese cuerpo vertebral que tenía, gracias Feli. Gracias Feli. Te pasaste. Me acordé para ponerte 20 en la... A ver, vean ustedes, cuidado. Les decía, vean ustedes, que este cuerpo vertebral lo perdió en la evolución, porque su cuerpo vertebral del atlas sí lo tenía. Solo con quién se quedó, con el axis. Vean ustedes, se quedó con el axis. Y vamos a ver, esta es una articulación del tipo atlo-axoidea. ¿Qué tipo es esta articulación? Es trocoide. Es sinovial trocoide. Pregunta de examen. ¿La articulación de qué? Del axis, o el diente del axis, con el atlas. Es trocoide o cilindroidea. Entonces vean ustedes, miren ustedes qué características tiene esto. A ver, tiene 2 arcos. El arco anterior es corto, pequeño, y el arco posterior es mayor. Por el arco posterior transita lo que les dije al iniciar, la arteria vertebral, tanto la derecha como la izquierda. Las 2 vertebrales forman un tronco basilar, se llama, con B grande, y ese tronco basilar asciende a mi cerebro. Aquí. Por eso, muchachos, si yo tengo un accidente, imagínense que me comprometa la arteria vertebral, voy a producir un trastorno isquémico en mi cerebro. Acuérdense que el cerebro es irrigado por 2 sistemas vasculares, el de la vertebral y el de la carótida interna, que se la vamos a ver en neuro. Entonces, vean ustedes una característica. 2. Miren ustedes acá las superficies articulares. Esta es la superior y esta es la inferior. ¿Hay alguna? ¿Cuáles son diferentes? Mírenlas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién? Pero en tamaño. Porque esta es más grande. Esta articulación atlo-occipital es de tipo sinovial condilia. Si son 2, dicondilia. O sea, son cóndilos, vean ustedes, grandes. Acá la tenemos, la dicondilia. Entonces lo tenemos. En cambio, la articulación entre las superficies articulares
del atlas con el axis son planas. Aquí sí son planas porque son de deslizamientos, sinoviales planas. Miren ustedes entonces, qué interesante es entonces este hueso. Tiene su apófisis transversa con su agujero vertebral, con su agujero transversario, que voy a llamar las masas laterales. El otro elemento importante está con su crisis. Vean ustedes, el otro elemento importante es esto, ¿no es cierto? Vean ustedes, este es el axis con lo que vamos a llamar el diente de la axis. Ya sabemos de qué tipo de articulación va a ser. Es trocoide, sinovial trocoide o cilindroidea. Tenemos las apófisis transversas que son pequeñas, bituberosas, porque se dividen en dos tubérculos. Un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Seguimos acá. Va a tener lo que se llama las láminas. Igualmente las láminas son rectangulares. Pedículo corto y ancho. Esas son características propias de esta vértebra, muchachos. Miren, esta es la posición. Lo que les decía es que el axis siempre tuvo un cuerpo vertebral. Ahí lo tienen. Pero ¿qué pasa? Esto que era el axis pertenecía al atlas en un momento, pasó a ser acá. ¿Para qué? Para volver más flexible los movimientos de mi cuello, los movimientos de la cabeza. Antes no, antes estaba un poco más rígido. Esto me lo hace más flexible. Pero así como me lo hace flexible, ¿dónde está el atlas por acá? Acá está. Miren, así como lo hace flexible, en un accidente esto va a suceder, ¿no es cierto? Si hay un desplazamiento, luxación, miren cómo me hace y me compromete la médula espinal. Esto se llama entonces, me hace seccionar la médula espinal. Ya me lo secciona. ¿Por qué? Porque esta articulación, ya le dije que era trocoide, está fija acá por ligamentos. Pongan los ligamentos que fijan la articulación del atlas con el axis, son el ligamento transverso y unos verticales que ascienden al hueso occipital que se llama atlo-occipitales. Esos ligamentos forman el famoso cruciforme.